Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero es un ser humano que proviene de la naturaleza y por eso al inventar debe brindarle honores. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita hallar el máximo común divisor entre dos números usando una función. Planteamos la solución en un programa de 36 líneas. Primero recuerde que el máximo común divisor de un número es un número que lo divida, pero que sea mayor a todos. Así, por ejemplo, el 8 tiene los divisores de el 8, el 4, el 2 y el 1, pero el máximo es el 8. Si no contamos el mismo número, entonces sería el 4. Así, por ejemplo, el máximo común divisor del 16 sería el 8, o el del 32 sería el 16. Como en este caso es el máximo común divisor entre dos números, serían los mayores números que dividan, es decir, el mayor número que divida a ambos números. Ese sería el máximo común divisor. Entonces, entre las líneas 4 a 32 vemos el método llamado MCD, es decir, máximo común divisor. Este método recibe dos argumentos, dos variables A y B. Observe algo importante en Python. En Python no se manejan bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulación. Eso quiere decir que todas las líneas de código que pertenezcan a un método llevarán tabulación. Por eso la línea 6, 7, 8 e inclusive el ciclo de la línea 10 pertenece a la función llamada MSD, porque llevan una tabulación con respecto a la función. Eso también se maneja así en los ciclos while, los ciclos for y las condicionales. Mire, por ejemplo, que el ciclo while de la línea 10 también en su interior tiene líneas de código con tabulación. Por ejemplo, esa condicional de la línea 12 tiene tabulación con respecto al ciclo while, luego pertenece al ciclo while. Y las condicionales también se manejan así, es decir, Python ordena su código no por llave sino por tabulación. Y una vez se establezca el ciclo while o el for o la condición, debe terminar con dos puntos, asimismo como la declaración de la función, en este caso MSD de la línea 4. Bien, entonces dentro de esta función, en la línea 6 a la variable m le asignamos a, y en la línea 7 a la variable n le asignamos b. Línea 8 a la bandera le asignamos true, es decir, verdad, será una variable de tipo booleano. Recuerde que en Python las variables no se declaran, serán del tipo de datos según el valor que almacene. Como almacena una variable de tipo lógico booleano, entonces la variable bandera será de tipo booleano. Entonces, dentro de la misma función MSD encontramos entre las líneas 10 a 32 una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while cuya condición es mientras la bandera. Cuando usted tiene una variable de tipo booleano, usted puede en una condición decir si bandera igual a true, a verdad, o simplemente poner el nombre de la variable. En ese caso está preguntando lo mismo. En este caso estamos ahorrando preguntar si la bandera es igual a verdad, simplemente con poner el nombre de la variable. Y por ser una variable tipo booleano, Python o cualquier lenguaje determina esto como una condición. Dentro de este ciclo entonces va a ingresar siempre y cuando sea la bandera verdad. Ahora dentro de este ciclo, entre las líneas 12 a 32 también vemos una condicional anidada. Las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entonces línea 12, si m es menor a n, entonces en caso de ser cierto, línea 14, auxiliar le asigna m. Línea 15 a m le asigna n y línea 16 a n le asigna auxiliar. Es decir, intercambiamos m y n. ¿Por qué? Porque m es menor a n.
y necesitamos que el primer dato sea mayor al segundo para poder hallar los divisores, ¿sí? Recuerde que el 4 y el 2 son múltiplos, pero el 2 y el 4 también son múltiplos entre sí, pero si usamos el operador módulo entre 2 y 4 o 4 y 2 va a ser diferente a pesar de que ambos números sean múltiplos. Por eso es importante este intercambio, sabiendo que uno es menor con respecto al otro. Pero si no, línea 18, si los números m y n son iguales, podemos imprimir directamente que el máximo común divisor entre ambos números pues viene a ser cualquiera de los dos, n o m, porque son iguales. Por eso en la línea 19 usamos el método print. El método print permite mostrar información por consola. Recuerde que se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo suma. El texto va a ir entre comillas dobles. Si la variable a mostrar no es de tipo string, hay que convertirla a string, es decir, hacer un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Por eso vemos que en la línea 19 imprimimos las variables a, b y n, y esas tres variables se convierten a string. También vemos que imprimimos al final un \n, eso significa un salto de línea, es decir, un enter. Y en la línea 20 a la bandera le asignamos falso. ¿Por qué? Porque ya encontramos el máximo divisor y ya nos interesa salir de ese ciclo while. Interesa salir. En la línea 18 vemos esa instrucción elif. Elif es similar a si no si, es decir, else if, o sea, si no, si m es igual a n, entonces ya sabemos que se reduce con elif en Python. Ahora, si no, línea 22, si tampoco si m no es menor a n ni es igual, quiere decir que m es mayor a n. En ese caso entonces, línea 23, a la variable c le asigna m dividido n. Y convertimos entero eso. Y en la línea 24 a R le asigna m módulo n. El operador módulo permite hallar el residuo entre una división. Recuerde que el residuo, si el residuo es 0, quiere decir que los números implicados son múltiplos entre sí o es una división exacta. El residuo entre 4 y 2 viene a ser 0. El residuo entre 5 y 3 viene a ser 2. Ese es el residuo. Entonces acá nos interesa saber si el residuo entre m y n es 0, quiere decir que es un número múltiplo, ¿sí? Por eso línea 26 preguntamos si r es igual a 0, entonces línea 27 imprima máximo común divisor entre a y b es n. Y línea 28 a la bandera le asigna falso. Pero si no, es decir, si r no es 0, entonces actualizamos las variables m y n. Entonces línea 31 a m le asigna n y línea 32 a n le asigna r. Es decir, vamos a encontrar otros múltiplos, otros números que sean múltiplos, pero que sea el mayor. Vamos a encontrar en sí el verdadero máximo común divisor. Entonces, veamos que esta función máximo común divisor es muy sencilla. Simplemente, si vamos a hallar el máximo común divisor entre dos números. Si el primer número es menor al otro, los intercambiamos. Si son iguales, imprimimos directamente el máximo común divisor. Pero si no son, si el primer número no es menor, sino que es mayor y no es igual, entonces vamos a operar con el operador en módulo y división para ir así determinando cuál es su divisor máximo. En la línea 34 vemos una instrucción. Esta instrucción no tiene tabulación con respecto a la función máximo común divisor. Luego Python sabrá que aquí habrá terminado entonces la función. Entonces en esta línea a la variable a le asignamos el valor que el usuario ingrese. Es decir, estamos usando el método input. El método input permite capturar un valor de entrada del usuario. La forma de usar es muy sencilla. Escribimos la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el mensaje que el usuario verá. Cuando el programa compile, el usuario verá el mensaje, ingresará un valor y presionará enter. Cuando presione enter, ese valor se almacenará en la variable, en este caso a. Pero como la función input se encuentra dentro de un método int, es decir, se está haciendo un casting, una conversión forzosa a tipo entero, entonces primero se ingresan los datos del usuario, se convierten a entero y ahora sí se almacenan en la variable a.
En la línea 35 igualmente recibimos el segundo número y luego al finalizar entonces línea 36 invocamos la función máximo común divisor y le enviamos los valores de A y B. Vemos entonces que el programa principal en sí serían 3 líneas apenas, el 34, 35 y 36. Y el método principal, el método, entonces la función que creamos máximo común divisor, la principal que es la que permite hallar el resultado. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un algoritmo que permita hallar el máximo común divisor entre dos números. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, entrenamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra